Muy buenos días. Ya son las 9 en punto de la mañana de este miércoles 29 de enero del año 2024. Y en este momento ya usted está sintonizando En Conexión. A ver, para el día de hoy tenemos un día cargado, un día con de todo un poco, ¿no? Hoy vamos por partes. Vamos primero con el santoral. Hoy es el día de San Valero de Zaragoza, San Constancio, San Afrate, San Sulpicio Severo y San Gildas el Sabio. En el calendario astrológico de Enrico Mariani nos dicen que ya a las 7:36 tuvimos la luna nueva. La luna nueva es el inicio del ciclo lunar, tiempo para sembrar, para implementar los nuevos propósitos, empezar un proyecto, asunto o actividad con muy buen pie. Y eso con la luna en Acuario. De manera que ahora ya tenemos una luna creciente en Acuario, luna de sorpresas, luna propicia para todo lo que tiene que ver con la tecnología. Y estamos, por supuesto, con el sol en Acuario. Pero hoy es el año nuevo chino, es el año de la serpiente de madera. El año de la serpiente es el sexto animal del ciclo del zodíaco chino y se asocia tradicionalmente con rasgos como la sabiduría, la intuición y el encanto. Se cree que las personas nacidas en el año de la serpiente son perceptivas, inteligentes y elegantes. La serpiente es un símbolo de sabiduría, misterio e intuición, mientras que la madera representa crecimiento, flexibilidad y renovación. Hoy comienza pues el año nuevo chino que llegará hasta el 16 de febrero del 2026. En las efemérides, tal día como hoy, en 1595, William Shakespeare estrenó Romeo y Julieta. En Verona, escena de la acción, dos familias de rango y calidad renuevan viejos odios con pasión y manchan con su sangre la ciudad. De la entraña fatal de estos rivales nacieron dos amantes malhadados cuyas desgracias y funestos males enterrarán conflictos heredados. El curso de un amor de muerte herido y una ira paterna tan extrema que hasta el fin de sus hijos no ha cedido, será en estas 2 horas nuestro tema. Si escucháis la obra con paciencia, nuestro afán salvará toda carencia. Así comienza Romeo y Julieta. En otra efemérides digna de mención para el teatro, tal día como hoy, en 1860, nació Anton Chekhov. Tío Vanya, Las Tres Hermanas, El Jardín de los Cerezos. Hoy está cumpliendo 71 años Oprah Winfrey, la primera multimillonaria afroamericana. Su fortuna se estima en $2.500 millones. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Boston con el doctor José Ignacio Hernández para hablar de la situación constitucional en Venezuela. En Washington, nieve sobre el nuevo orden mundial que se está perfilando desde la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos. Con Adelis Ferris, aquí en Miami, vamos a hablar de esta noticia tan fuerte con la que nos hemos levantado hoy. Revocan el TPS para los venezolanos. En El Paso, Texas, vamos a conversar con David Stout, comisionado del condado de El Paso, a propósito de la situación difícil en la frontera. En Washington vamos a hablar con el doctor José Esparza, médico virólogo, profesor en la Universidad de Maryland. ¿Qué significa retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué implica esto? En Montreal vamos a conversar con Héctor Palacios, experto en temas de inteligencia artificial, DeepSeek
y su impacto global. El foro de hoy, riesgos y beneficios del caos. Estamos en tiempos de caos. ¿Eso es bueno? ¿Es malo? Lo vamos a abordar con el psicólogo y escritor Xavier Guix en Barcelona, España. Bien, ese es el programa que hemos preparado, pues, para el día de hoy. El editorial con César Miguel Rondón. Temprano en la mañana leíamos: funcionarios de la administración Trump revocan la extensión de protección temporal que había determinado el presidente Biden para los venezolanos. Esto va a afectar a unos 600,000 venezolanos en los Estados Unidos. La cancelación de esta extensión podría abrir un proceso de deportaciones masivas en los próximos meses. Esa es la nota que a la fecha de ayer firmó Ahmed Al-Aziz en The New York Times, y es la noticia pues que ha tenido en vilo a todos los venezolanos. Esto no debe llamar de sorpresa a nadie. Se esperaba que el presidente Trump, conociéndole su talante, conociendo sus procederes y sus maneras, iba a hacer algo parecido, de manera tal de que esto no puede ser una sorpresa. Lo que no se esperaba era que disculpen la interrupción, fuese algo tan rápido, tan sorpresivo. El abogado Julio Enríquez, experto en temas migratorios, ha escrito: la administración de Trump revocó la extensión del TPS de los venezolanos, aprobada el pasado 10 de enero por el exsecretario Alejandro Mayorkas. ¿Qué implica esto? Aún no está definido. Si bien revocaron la extensión de la administración de Biden, la nueva secretaria de Seguridad Nacional, la señora Kristi Noem, tiene hasta este próximo sábado para tomar una de tres opciones. 1. Extenderlo por su cuenta por 18 meses. 2. No decidir, lo que produce una extensión automática por 6 meses. O 3. Revocarlo del todo. ¿Qué hacen quienes ya aplicaron al TPS? Quien ya envió una solicitud de reinscripción no debe hacer nada por ahora. Seguirá siendo válida si extienden el TPS. Quien no lo ha hecho debe esperar al menos hasta el día sábado. Si la administración decide revocar el TPS, activistas explorarán demandar para impedirlo. Viene, para decirlo venezolanamente, una suerte de derecho a pataleo, pero no pareciera que hay mucha posibilidad de derecho a pataleo en tiempos del señor Donald Trump. 600,000 venezolanos se ven afectados directamente en este momento. Por no hablar de la terrible situación en la que están los que han aspirado, han procurado el asilo, que por lo visto está todavía aún incluso más difícil y complicado. Así las cosas. 9:09 de la mañana. Capicúa. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este miércoles 29 de enero. Esto es En Conexión. Las noticias del día de hoy. Según The New York Times, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, decidió revocar la extensión de 18 meses de lo que se conoce como Estatus de Protección Temporal, TPS, que tiene como objetivo ayudar a las personas en los Estados Unidos que no pueden regresar de manera segura e inmediata a su país debido a un desastre natural o a un conflicto armado. Quienes recibieron inicialmente TPS en el 2021 mantendrán sus protecciones hasta septiembre, mientras que quienes lo obtuvieron en 2023 las tendrían al menos hasta abril. Noem ahora tiene hasta el sábado para tomar una decisión sobre si emitir su propia extensión para los venezolanos que hayan recibido el TPS en el 2023.
Si no, las protecciones a ese grupo se extenderán automáticamente por 6 meses. La Casa Blanca ofreció a la mayoría de los empleados federales un incentivo para que renunciaran. La oferta, que incluye el pago hasta septiembre, fue enviada ayer a millones de trabajadores. También ayer el presidente Donald Trump tomó medidas para restringir la atención a los jóvenes transgénero. Y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, tomó medidas extraordinarias contra el enemigo de Donald Trump, el general Mark Milley. Un juez federal bloquea la congelación del gasto federal de Trump después de un día de caos. Los fondos de Medicaid, educación y vivienda fueron interrumpidos ayer martes a pesar de que la Casa Blanca dijo que su orden tenía la intención de ser limitada. La orden impidió que las nuevas restricciones entraran en vigor hasta al menos el 3 de febrero, lo que le dio tiempo a una coalición de defensores de la salud pública, organizaciones sin fines de lucro y empresas representadas por el grupo de tendencia izquierdista Democracy Forward para proceder con un caso que puede poner a prueba las afirmaciones de Trump de un poder expansivo sobre la trayectoria fiscal de la nación. La decisión se produjo en medio de una ola de caos y confusión en Washington, donde pocos parecían entender el alcance y la intención de un memorando de la Casa Blanca que ordenaba a las agencias pausar temporalmente el desembolso de fondos federales clave, incluso antes de que pudiera entrar en vigor oficialmente a las 5 de la tarde. Miles de servicios gubernamentales, muchos de ellos dedicados principalmente a la salud, la seguridad y el bienestar de los estadounidenses, parecían estar en riesgo de interrupción o cierre, al menos temporalmente. Google está cumpliendo con la orden ejecutiva de Donald Trump, que cambió el nombre del Golfo de México por el de Golfo de América. Pronto el cambio de nombre aparecerá en Google Maps. Google también cambiará el nombre de Denali, el pico más alto del país, de nuevo por el Monte McKinley. El expresidente Barack Obama cambió el nombre del punto de referencia de Alaska por Denali en 2015, como un guiño a la población nativa de la región. Ambos cambios se derivan de una orden ejecutiva que Trump firmó la pasada semana diciendo que los cambios honran la grandeza estadounidense. El martes, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum restó importancia a la medida de Google y sugirió que su país no la acataría. La administración Trump tiene como objetivo al menos 75 arrestos diarios en cada una de las 25 oficinas de campo de ICE en todo el país. Pero esperemos que sean muchos más, dijo ayer el subdirector de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, en CNN. ICE informó haber realizado casi 1,000 arrestos el martes, luego de casi 1,200 arrestos el lunes. En la entrevista, Miller tampoco descartó que Trump invoque la ley de insurrección en la frontera sur de Estados Unidos. Esta ley permite al presidente desplegar al ejército para reprimir insurrecciones y actos de violencia doméstica. La Reserva Federal da a conocer hoy la decisión de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto sobre tipos de interés, la primera que se celebra desde que Trump asumió la presidencia y que ha pedido que se bajen inmediatamente. Los senadores republicanos tienen una opción alternativa si Tulsi Gabbard no logra convencer a los 9 republicanos del Comité de Inteligencia del Senado durante su audiencia de mañana, aunque no es ideal, informa Burgess Everett de Semaphore. Ahora se habla de sacarla del panel sin una recomendación favorable, si algunos de los escépticos del panel deciden oponerse a su nominación. Hay precedentes para hacer esto. Por ejemplo, la nominación de Mick Mulvaney a la OMB en el año 2017. Pero es una medida de emergencia para llevarla a una votación final si la alternativa es que su nominación se estanque. Las reuniones de Trump con líderes extranjeros comenzarán en la próxima semana cuando reciba al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para hablar sobre el alto al fuego en Gaza y la paz en el Medio Oriente. Trump le invitó a la Casa Blanca para que venga el martes 4 de febrero, según la oficina del primer ministro, y él aceptó. Cito, espero con interés hablar sobre cómo podemos llevar la paz a Israel y sus vecinos y los esfuerzos para contrarrestar a nuestros adversarios compartidos, escribió Trump a Netanyahu. El secretario de Estado Marco Rubio se reúne hoy con su homóloga canadiense Melanie Joly en el primer encuentro oficial de los gobiernos canadiense y estadounidense
desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, quien ha amenazado con imponer a Canadá aranceles del 25% y ha defendido incluso la anexión de este país. Mientras que el ministro de Seguridad Pública del Canadá, David McKenty, se reúne con Tom Homan, el zar fronterizo de Donald Trump. Mañana se celebra la primera audiencia de confirmación, hoy se celebra la primera audiencia de confirmación de Robert F. Kennedy Jr., el candidato para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Kennedy es quizá el candidato menos ortodoxo de Trump para el gabinete. Este escéptico de las vacunas desde hace mucho tiempo se postuló a la presidencia, primero como demócrata, luego como independiente y después se retiró en apoyo a Donald Trump, en un intento bastante transparente de conseguir un posible puesto en la administración Trump. Kennedy tiene previsto celebrar 2 audiencias de confirmación. La primera a las 10 de la mañana ante el Comité de Finanzas del Senado y la segunda ante el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones. El Comité de Finanzas decidirá entonces si llega la votación al Senado. El ministro de Exteriores de Venezuela, Iván Gil, catalogó como enemigo del país al secretario de Estado Marco Rubio y aseguró que este intenta respaldar a Guyana en la disputa por el Esequibo. A través de la red social Instagram, Gil escribió: Rubio continúa demostrando su obsesión enfermiza por dañar a Venezuela. Luego de que el secretario de Estado manifestara el lunes el apoyo firme de Estados Unidos al presidente de Guyana, Irfan Ali. Los venezolanos en Perú tienen previsto realizar una concentración en la Plaza San Martín en Lima para recibir hoy a Edmundo González Urrutia. El evento, convocado para las 4 de la tarde, ha sido promovido en redes sociales por la líder opositora María Corina Machado, quien instó a la diáspora a acompañar a González Urrutia y reafirmar así su compromiso con la lucha democrática en el país. Cito: mis queridos venezolanos en Perú, este miércoles 29 será su turno de alzar nuestra bandera, acompañar a nuestro presidente electo y gritar gloria al bravo pueblo. Así escribió la señora Machado en la red X. A menos de 24 horas para que se cumpla el plazo de Israel a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA, para abandonar sus oficinas en Jerusalén Este. El organismo insiste en que seguirá dando asistencia a los palestinos, incluidos los de Gaza y Cisjordania ocupada, mientras pueda. Decenas de camiones con ayuda humanitaria esperan del lado egipcio de la frontera de Rafah, con ayuda preparada para la franja de Gaza. Una estampida durante el multitudinario festival religioso hindú Kumbh Mela, uno de los eventos religiosos más grandes del mundo, ha dejado al menos 15 muertos y decenas de personas heridas cuando una multitud de devotos se agolpó en un punto de acceso al río Ganges. 9:21, una pequeña pausa, y ya regresamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión 7.1 FM. En el año 2019 escribía el doctor José Ignacio Hernández, abogado constitucionalista venezolano, lo siguiente: el 10 de enero de 2019 comienza un nuevo mandato presidencial en Venezuela, pero Nicolás Maduro no puede asumir la presidencia porque no es un presidente electo. En consecuencia, a partir de ese día, Nicolás Maduro y todo el Poder Ejecutivo Nacional usurpan la autoridad de la presidencia de la República. Además, a partir de ese día, la autoridad del Poder Ejecutivo, presidida por Nicolás Maduro, para representar internacionalmente al Estado de Venezuela, cesa. Eso fue escrito para el año 19. Sin embargo, considerando los hechos, 6 años después, la situación es igual o quizá peor. Vamos a Boston para consultarlo con el propio doctor José Ignacio Hernández. José Ignacio, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días, César. Un gusto, como siempre, estar en tu programa. Me temo que tu artículo de hace 6 años mantiene plena vigencia, José Ignacio. Sin duda, César, tú lo has resumido muy bien. La situación de la usurpación de la presidencia se mantiene luego del 10 de enero del 2025, pero en
condiciones o situaciones mucho más graves. Y lo resumo de la siguiente manera. El problema en 2018 es que hubo una ilegítima elección presidencial que sin embargo estaba respaldada en resultados electorales. Es decir, Nicolás Maduro fue electo según resultados electorales publicados por el CNE, pero esa elección fue consecuencia de corrupción electoral, coacción, persecución política, inhabilitaciones, y ello llevó a desconocer ese resultado electoral. Pero en el 2024 tenemos un presidente electo, legítimamente electo, con respaldo en actas electorales, Edmundo González Urrutia, y la autoproclamación de Nicolás Maduro. Entonces, el tipo de usurpación, y esto es muy importante recalcarlo, es distinto. Porque lo que Nicolás Maduro está usurpando en el 2025 no es solo el título constitucional de presidente, es algo que tiene mucho más valor y que le da sentido a ese título constitucional, y es la soberanía popular. Porque, digamos, en resumen, la usurpación ahora afecta o se dirige en contra de la voluntad del pueblo, la soberanía popular, artículo 5 de la Constitución, que se expresó en legítimas actas electorales que arrojan un resultado electoral absolutamente claro. En consecuencia, ¿qué es Nicolás Maduro entonces en este momento? Continúa siendo usurpador de la presidencia de la República y eso se ha traducido en el amplio desconocimiento de Nicolás Maduro como presidente legítimo constitucional por la comunidad internacional. Pero está en el poder, es el que ejerce el poder, es el que despacha desde el Palacio de Miraflores, el que cuenta con todos los poderes bajo su puño, ¿verdad? Asamblea Nacional, Poder Electoral, Poder Judicial, y cuenta con el respaldo, por lo visto, indudable de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Qué significa esto? Bueno, yo no calificaría al poder que ejerce Nicolás Maduro como un poder hegemónico, ¿no? Como que él tiene control total y absoluto. Yo más bien tiendo a explicar el régimen de Venezuela como una suerte de élites o de familias que se reúnen por causas, intereses distintos, pero tienen un punto común que es retener el poder a toda costa. Y eso resulta en élites que están fragmentadas, en un poder fragmentado, en inconsistencias, en una gran incapacidad de gobernar. Eso por lo demás ha quedado claro en los últimos meses y años. Fíjense que Maduro lo que promete son una retahíla de supuestas elecciones, pero nada dice sobre políticas económicas, cómo atender la crisis del mercado cambiario. Es decir, no hay en sentido estricto un gobierno que pueda dictar políticas más o menos eficaces, aun cuando sea un gobierno autoritario. Entonces, el panorama, como veo yo a Venezuela, es de una gran fragilidad institucional, de una gran debilidad institucional, de una gran precariedad y de un poder fragmentado, ilegítimo, por supuesto, en su origen, pero fragmentado, y todo este episodio de la elección presidencial del 2024 y estos intentos de manipular o de engañar, yo no sé a quién, con nuevas fraudulentas elecciones, lo que va a hacer es que va a fragmentar y debilitar tanto más todavía ese poder autoritario. ¿Qué sostiene a Nicolás Maduro? Sea en algún documento, sea en la realidad. Bueno, es difícil saberlo, ¿no? Creo que esa es la pregunta de las 40.000 lochas, pero yo tendería a pensar que un elemento determinante que sostiene esa coalición de élites es el miedo. El miedo a no poder sobrevivir políticamente en un episodio en el cual ellos salgan del gobierno. Porque los incentivos que persiguen o que persiguen dentro de esas élites ya no son solo objetivos políticos, hay objetivos claramente criminales. Por eso yo tengo ya algún tiempo, y a medida que pasa el tiempo lo sigo insistiendo mucho, diciendo es importante ver otros ejemplos. Chile, por ejemplo, la transición en Pinochet,
a partir de Pinochet, pero simplificando muy mucho el tema de Chile, y me perdonan por la simplificación tan burda, pero por razones de tiempo no podemos entrar en detalle, pero quizás la condición determinante es que Pinochet no tenía miedo de su posibilidad de sobrevivir políticamente fuera del gobierno. Es decir, nadie cede poder si está convencido que va a estar al final en una situación peor. Entonces, mi apreciación es que dentro de esa élite gobernante, que es muy pequeña, se sembró la convicción firme de que bajo ningún acuerdo, bajo ningún escenario político, bajo ninguna negociación, ellos van a quedar en una mejor posición si están fuera del poder. Y eso lo que los lleva simplemente es no a gobernar, sino a resistir en el poder y a barricarse, si se me permite la expresión, a crear una suerte de barrera y encerrarse en el Palacio de Miraflores. María Corina Machado ha comentado, insistido en varias oportunidades en un concepto en que le resulte más caro al régimen permanecer en el poder que salir del poder. Puede ir más o menos cerca de ese argumento tuyo de la permanencia en el poder por el miedo. Si les eliminamos el miedo, se van. No lo sé. Juan Linz, el gran experto en transiciones, decía que las transiciones no son una receta, no es que si usted hace A, B, C, el resultado es. Pero sin duda mejoraría mucho. Y por eso, César, otro punto que yo he venido sosteniendo, no es muy popular, pero un académico o investigador debe dar su opinión objetiva más allá si resulte popular o no, que es que viendo hacia atrás, ¿no? Sobre todo la experiencia con la administración de Trump 1, con Biden, ahora con Trump 2, yo creo que en Venezuela, la estrategia en general a Venezuela ha sido aumentar mucho el costo de permanencia, ¿no? Los americanos tienen esta expresión carrots and sticks, o sea, aumentar mucho los palos, ¿no? Sanciones, persecuciones, tal, pero no se ha trabajado tanto en la zanahoria, en los incentivos para salir del gobierno. Y, por ejemplo, el tema de justicia transicional no se ha trabajado en Venezuela. Se trabajó hace ya mucho tiempo, pero no es una propuesta firme. La único que más o menos se ha esbozado, eso no es justicia transicional, es la posibilidad de una suerte de acuerdo político de convivencia o de coexistencia. Yo creo en lo personal que eso simplemente no es posible. Entonces, digamos, el gran tema es poner en la agenda política de Venezuela una oferta creíble, con sustento político, sustento internacional, de justicia transicional. La falta de mejor nombre, habrá que llamarlo un sistema de justicia transicional. Y el objetivo es el que tú decías. Tratas de reducir el miedo, trata de generar más confianza, cambias el juego de incentivo y ahí quizás en condiciones más favorables pueda avanzarse en la situación política. José Ignacio, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. A ti por la invitación, un gusto. El doctor José Ignacio Hernández, abogado constitucionalista desde la ciudad de Boston. Una pausa y ya regresamos. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón, la voz que cuenta la historia mientras ocurre, está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Donald Trump va con el pie en el acelerador, va rápido en todos sus cambios. Ha procedido en materia de inmigrantes, expresión de género, medio ambiente, las políticas DEI, ha perdonado a los que irrumpieron en el Capitolio en el 2021. Y esto ha levantado muchas simpatías, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa y en otras partes. Leo esto: es más que un éxito político, dijo Martin Sellner, activista de extrema derecha y líder del movimiento identitario de Austria. Es una victoria metapolítica, el fin de la conciencia política y la ideología trans, el fin de la inmigración ilegal y muchas otras ideas se han normalizado en la sociedad. Sellner es conocido por popularizar el concepto nacionalista blanco de remigración, la idea de limpiar étnicamente a las naciones occidentales
de todos los ciudadanos no blancos. Esa ideología extremista ha ganado fuerza entre otros grupos de extrema derecha en Europa, incluidos la Alternativa para Alemania, AfD, y el Partido de la Libertad de Austria. Y Donald Trump incluso promovió el tema de la remigración en el pasado mes de septiembre. ¿Hacia dónde vamos con todo esto? Vamos a Washington. Allí está el internacionalista y analista político Ricardo Smith Nieves. Ricardo, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal, César Miguel? Un gusto estar con ustedes esta mañana. ¿Hacia dónde vamos con todo esto, Ricardo? Realmente es un panorama incierto, pero lo que sí podemos ver, o al menos desde mi perspectiva, veo una situación paradójica. Mientras que Estados Unidos en estos momentos, 2025, primer mes del año, enero, pues hereda Donald Trump una situación económica bastante favorable, niveles nacionales agregados de desempleo en mínimos históricos. De acuerdo con los datos del Fondo Monetario Internacional, pues el crecimiento de Estados Unidos en estos momentos va a ser bastante sólido en este año. Y si hay riesgos, los riesgos le incidirán a la alza, no a la baja. Eso contrario al resto del mundo. En Alemania se espera una contracción económica este año. La Unión Europea prácticamente no va a crecer. América Latina pues enfrenta también un cierto estancamiento económico. A Rusia, digamos, la guerra en Ucrania le está costando también bastante a su economía. China no se encuentra en el mejor momento tampoco. Y bueno, Estados Unidos sigue manteniendo también el primer lugar como el país con la mayor capacidad para proyectar su fuerza militar en todo el mundo. Si bien China también cuenta con un ejército bastante numeroso, pues ningún país supera a Estados Unidos, ni en número de elementos, ni tampoco en número de bases militares alrededor del mundo, ¿no? Tanto navales, aéreas, etcétera. Al mismo tiempo, la ideología de America First o América Primero que promueve Donald Trump, pues refleja un deseo por no utilizar este poder militar y económico para detentar una posición de liderazgo en el mundo. Más bien, lo que refleja America First es una necesidad por voltear hacia adentro y primero resolver los problemas internos, primero darle a los estadounidenses pues un poco de laxitud en su capacidad de compra, en que les cueste menos ir al súper, en que les cueste menos la gasolina, en producir más petróleo. Pero todo lo internacional resulta al final ser un segundo pensamiento, una segunda derivada, ¿no? Un afterthought. Entonces, yo sí veo esta situación paradójica. La salida de Trump de la Organización Mundial de Salud, también la salida de Trump del Acuerdo de París, pues sin duda reflejan su ideología de su movimiento, pero al final lo único que causarán es que países como China, quizá como India e incluso Rusia, por ejemplo, decidió mantenerse en el Acuerdo de París, a pesar de que ellos tampoco son muy fieles creyentes en el cambio climático. Lo que te dice esto es que hay países que son sin duda rivales de Estados Unidos, que van a detectar estos campos abiertos, van a ocupar el liderazgo, y quizá no se va a notar esto en este año, en el siguiente año, pero a la larga se está activando un proceso en el cual el orden internacional se vuelve cada vez más multipolar, y donde también seguramente Estados Unidos será cada vez menos capaz de tener influencia sobre lo que sucede en Medio Oriente, en América Latina, en Asia, por ejemplo. Y bueno, es un reacomodo que en estos momentos creo que se está activando más certeramente, pero que sin duda vamos a verlo más en el largo plazo. Pongamos por un momento el acento en América Latina. Donald Trump dijo una frase muy fuerte. Dijo, nosotros no necesitamos a América Latina. Son ellos los que nos necesitan. Todo el mundo nos necesita. No necesitamos América Latina, es una expresión dicha en la boca de un presidente bastante despectiva, evidentemente. Creo que con la notoria excepción de Javier Milei y de Nayib Bukele, los presidentes en América Latina no están como muy entusiasmados con el señor Trump y le están guardando cierta distancia. ¿Qué puede pasar en nuestra región con la nueva administración de la Casa Blanca?
Pues mira, también es una situación que hay que analizarla con una perspectiva de historia reciente. La administración de Joe Biden, digamos, tenía una narrativa mucho más respetuosa, sin duda, hacia nuestra región. Sin embargo, tampoco es como que le diera tanta importancia, no es como que fuera Sí. una prioridad de su política exterior. La política exterior de Biden estuvo concentrada en la guerra en Ucrania y después pues fue arrinconado también a la guerra entre Hamas e Israel. En el caso de Donald Trump, creo que él desde el inicio sí muestra que le preocupa América Latina, que le preocupan ciertos temas y ciertos temas que son importantes para su base, sobre todo. Al menos en el discurso sabemos que le interesa a su secretario de Estado, Marco Rubio, Ujú. ver qué se puede hacer sobre la crisis política y económica en Venezuela. También tienen al menos cierta conciencia de lo que está sucediendo en Haití. Pero a mí me preocupa que esta priorización de la región se quede solamente en el discurso y no en Ya. acciones claras, no en un régimen pues ordenado de sanciones nuevas contra Venezuela, no en un liderazgo para poder solucionar la crisis en Haití. Y bueno, al final creo que lo que sí vamos a tener son acciones iniciales que muestren a la base electoral de Donald Trump que Mm, se está defendiendo el interés de Estados Unidos, como es el caso, por ejemplo, de la deportación masiva de migrantes, también ujú. como es el caso de los aranceles que se aplicaron contra México. Y bueno, Ya. Ricardo, muchísimas gracias por estos minutos en esta mañana. gracias, César Miguel. Ricardo Smith Nieves desde Washington. Ya regresamos. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. La noticia del día ha sido esta que ha publicado The New York Times. Ayer la señora Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interna, decidió revocar la extensión de 18 meses de lo que se conoce como el estatus de protección temporal, TPS, que tenía como objetivo proteger a los venezolanos. Según el titular del The New York Times, 600,000 venezolanos entran en problemas y podrían enfrentar deportaciones masivas. Vamos a hacer contacto con Adelis Ferro. Ella es la directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus. Está aquí en Miami. Adelis, muy buenos días. Gracias por atendernos. Gracias a ti por la invitación, César. En medio de esta confusión, a las 9:51 de este miércoles 29, ¿qué información manejas sobre el tema del TPS y la decisión de la administración Trump? De hecho, la secretaria Kristi Noem acaba de dar la primicia en Fox News, acabo de verla, el video, donde confirma que efectivamente ella dio la orden de que se elimine la extensión que nos había dado el presidente Biden, la administración Biden, a través de Homeland Security y el secretario Mayorkas, y palabras textuales dijo, no le voy a permitir a los venezolanos estar 18 meses aquí cometiendo más crímenes. Ah, si lo dijo así, entonces asume que para la administración todos los venezolanos somos criminales. Mira, es que aunque afecta, porque ¿cómo no me va a afectar? No me sorprende, porque nosotros hemos estado siendo llamados criminales genéricamente por meses durante la campaña electoral. Y la misma secretaria Noem, en su audiencia de confirmación en el comité del Senado, ella de hecho dijo que iba a eliminar el TPS para los venezolanos y que como era eso que habían entrado, le habían dado otra vez a 600,000 18 meses, que nosotros, y en esa audiencia también otra vez insinuó e implicó que éramos criminales. Eh, no hay diferenciación. Para ella, todos los que tienen TPS, que además es un estatus legal, esas Ujú. personas no son ilegales ni están indocumentadas. Para la administración Trump, los venezolanos, como un todo, especialmente, obviamente, los que no son ciudadanos, porque esos tienen otro estatus, y sería otro problema, o los que tienen residencia,
Todos los que no tengan residencia o ciudadanía, en lo posible van a tratar de ver cómo hacen para que se vayan del país. Mira, el abogado Julio Enríquez, muy respetado, experto en temas migratorios desde Boston, escribió que la señora Noem tiene hasta el sábado para tomar una de 3 opciones. Uno, extenderlo por su cuenta 18 meses, cosa que ya la descartó con lo que acaba de declarar hoy. No decidir, lo que produce una extensión automática por 6 meses, pero ya tomó la decisión, ¿verdad? Revocarlo del todo es la tercera opción, que creo que es el escenario que tenemos, Adelis. Si es así, ¿qué viene entonces? Viene la Corte, vienen organizaciones civiles y de defensa de derechos de los inmigrantes demandando en Corte, porque el TPS, a diferencia del parol humanitario, tiene un marco legal. Y el marco legal tiene una norma donde se explica que las personas que son beneficiarias de TPS lo son por ciertas razones, y en nuestro caso las razones que justificaron el otorgamiento del TPS a los venezolanos no solo siguen, sino que se están poniendo cada vez peor. Uh-huh. El régimen criminal de Maduro. Entonces, ese es el primer argumento. Yo no soy abogado, yo soy activista, pero obviamente vamos a apoyar todas las iniciativas para ir a corte. Disculpa, Ajá. Disculpa, es que mucha gente me está llamando y se me meten en la computadora. Adelante, Perdón. adelante. Entonces, vamos a ir a corte y vamos a utilizar todos los recursos legales que nos da la ley de la manera legal y correcta para tratar de impedir que esta orden, que esta norma termine siendo de hecho aplicada a los venezolanos. Cuando The New York Times dice 600,000 venezolanos afectados, es porque hay 600,000 venezolanos con TPS. Son 600,000 aproximadamente los que son elegibles para TPS. Entre ellos están las personas que solo tienen TPS, las personas que estaban aplicando asilo, que no han terminado de tener su entrevista desde hace muchos años y que cuando empezó el TPS, pues también aplicaron a TPS para tener ese otro beneficio por si acaso. Y las personas que entraron con parol humanitario antes del 31 de julio del 2023. Bueno, y que todos los que tienen TPS tienen que haber estado en el país antes del 31 de julio del 2023 y que aplicaron a TPS para que en caso de que se les acabara el parol humanitario, pues tuvieran el beneficio del TPS. Adel, ¿quiere decir esto que un venezolano que en este momento asumía que estaba protegido por el TPS sale a la calle y se están dando redadas en algunas partes de Estados Unidos? Hubo en Chicago, hubo en Newark, hubo en... parece que en Nueva York vendrá también. Le agarran en una redada y ya ese TPS no le va a proteger. ¿Le van a deportar entonces a ese señor que, pongamos, es un trabajador decente, paga impuestos y demás? Bueno, en Florida también están sucediendo las redadas. En este momento el TPS está vigente. En este momento los permisos de trabajo por TPS están vigentes. Todas las personas que tienen TPS, yo sé que es difícil, pero les pido calma. Tengo muchos mensajes de gente muy, muy nerviosa, desesperada. El TPS está vigente, usted hoy puede seguir trabajando, cargue sus documentos en original en la cartera, esa es mi recomendación como activista. Repito, yo no soy abogado, pero es muy importante que cargue los documentos que prueban su estatus, porque aquí hay personas que, como les digo, todavía tienen TPS vigente, que no entran dentro de esta última extensión, por lo menos unos hasta abril y otros hasta septiembre. ¿Qué documentos sugieres tú debe llevar una persona, así como por ejemplo en Venezuela nadie sale a la calle sin la cédula? ¿Cómo debe salir ahora el venezolano aquí en Estados Unidos? Su permiso de trabajo en original, obviamente su licencia y el TPS, su aprobación si la tiene, llévela en papel, aunque sea una copia en la cartera. Y si lo que usted había solicitado era la renovación de alguno de estos dos procesos, de los que terminaban en abril y en septiembre, y no les había llegado, cárguelo en la cartera. Cuando empiece el proceso de corte, si Dios quiere, el juez es quien va a decir cómo sigue
la validez de estos procesos. Él es el que va a decir, todos los que tengan permisos de trabajo o TPS hasta tal fecha, pues lo tiene, sigue vigente hasta tanto la Corte decida, las apelaciones, y esto es un proceso bien largo que puede empezar. Pero no sabemos exactamente qué va a decir el juez cuando estos casos cuando todo esto vaya a corte. Entonces es importante que por ahora carguen los documentos de los TPS que ya tienen válidos y que ya tienen aprobados con ustedes. Su TPS aprobado y su permiso de trabajo. Una última pregunta. ¿Esas redadas quiénes las están haciendo? ¿La policía, la Guardia Nacional? ¿Quién? ICE. ICE tiene oficiales que no son policías, son oficiales de ICE, que es una definición diferente. Mayoritariamente las están haciendo ICE. Hay algunos estados y ciudades donde las ciudades están apoyando con algunos cuerpos policiales, pero mayoritariamente las hacen ICE, y nosotros hemos estado en nuestras redes explicándoles cuáles son sus derechos, porque aunque usted no tenga documentos en este país, una vez que usted está dentro del país, la Constitución también lo protege a usted de muchas maneras. Y aunque usted no tenga documentos, usted no debe abrir la puerta de su casa si ellos no tienen una orden firmada por un juez. No una orden de Homeland Security, una orden firmada por un juez. Usted tiene derecho a llamar a un abogado, usted tiene derecho a permanecer callado. Todo eso está en las redes del Venezuelan American Caucus. Incluso hay un PDF que pueden bajar en la bio, donde están las tarjetitas estas que se llaman la tarjeta roja, donde están todas las instrucciones de lo que usted debe hacer, que incluso se la tiene que entregar al funcionario de ICE una vez que él lo confronte. Dios, todos pasamos a sentirnos como delincuentes, Adelis. Dios mío. Sí, es como que estuviéramos haciendo algo malo. Y yo por lo menos te puedo decir que yo tengo años teniendo 3 trabajos. Este es un trabajo, esto lo que estoy haciendo es activismo, pero yo, o sea, y lo digo, y yo soy un grano de arena en un mar de gente que se levanta a las 4 de la mañana para trabajar, que trabaja en las noches en Amazon. Somos gente que estamos no solo buscando una vida mejor para nosotros y nuestras familias, de vivir en paz y democracia y en libertad y con oportunidades. Estamos produciendo para los Estados Unidos. Estamos produciendo taxes. Estamos produciendo riqueza. Bien. Adelis, gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti. Adelis Ferro es la directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus aquí en Miami. Una pequeña pausa y al regreso venimos con el foro de hoy sobre el caos. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. La palabra caos la estamos escuchando con mucha frecuencia. La estamos leyendo con mucha frecuencia. Estamos en tiempos de caos, todo está caótico. La última medida, por ejemplo, las últimas medidas del presidente Trump con relación a la reducción burocrática, el despido de empleados, ha creado caos en Washington, es lo que dicen las noticias en el día de hoy. Sin embargo, ¿qué es el caos? Filosóficamente hablando, ¿qué es el caos? La palabra caos, lo caótico, es necesariamente algo negativo, es algo positivo, puede surgir algo bueno a partir del caos. ¿Qué es el caos? Eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. En Granollers, allá al otro lado del océano, en Cataluña, está Xavier Guix. Él es psicólogo y escritor. Xavier, muy buenos días, muy buenas tardes allá. Es un gran gusto tenerte de nuevo en el programa. Gracias, César Miguel, muchas gracias. Y de este lado del océano, pero bien lejos, porque está allá sobre el Pacífico, en Mexicali, Baja California, está el psicólogo Marco Antonio Rivera. Marco Antonio, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Gracias, al contrario, buenos días. Muy bien. ¿Qué es el caos? Vamos a comenzar con Xavier. Bueno, el caos es el otro extremo de la dualidad orden-caos. Es decir, el mundo está orientado en estas dos grandes fuerzas que continuamente están empujándose la una a la otra.
El ser humano por sí mismo tiende continuamente a esas dos condiciones, el caos y el orden y el caos. No puede existir una cosa sin la otra. Si todo fuera caótico no existiríamos, esto no se podría soportar. Si todo estuviera ordenado, que es lo que intenta Trump, como dices muy bien, entonces todo sería siempre lo mismo para todo el mundo y no saldríamos de ahí, no podíamos crecer, no podíamos aprender. Por lo tanto, está muy claro que caos y orden y caos son las dos caras de la misma moneda que nos sirven precisamente para que logremos este estadio de crecimiento continuado a lo largo de la vida, pasando por etapas caóticas, críticas, llamamos crisis generalmente, que son necesarias precisamente para desordenarse un poquito y volverse a ordenar. Por eso el caos es necesario. Me gustaría ahora oír tu opinión. Le pregunto a Marco Antonio Rivera, en México. Sí, claro, el caos es parte del proceso de crecimiento. Estamos en este momento en tiempos de turbulencia, en tiempos de revolución del orden, de las instituciones, del orden que estaba establecido hasta ciertos días y ahorita estamos en un proceso de transición. Para nosotros que lo estamos viviendo, nos genera incertidumbre, nos genera inseguridad, nos genera miedo. Sin embargo, definitivamente, totalmente de acuerdo con Javier, el caos es parte del proceso de crecimiento y de un restablecimiento del orden. Muy bien. Pregunto, ¿caos supone incertidumbre? Porque si estoy en el orden, todas las cosas deben funcionar, valga la redundancia, ordenadamente, en su justo momento, a su manera. Pero si estoy en el caos, ¿a qué me atengo? Le pregunto a Xavier Ruiz. Sí, me atengo precisamente a esa incertidumbre y a tener que sostenerla. Es decir, creo que fue Kant, el filósofo, que hablaba sobre la medida del hombre es el grado de incertidumbre que puede soportar. Entonces, ahí es donde nos ponemos en juego todos. Y es cierto, todos tenemos un cierto grado de tolerancia o intolerancia a la frustración y en este caso a la incertidumbre. Le voy a poner un ejemplo muy simple, que a veces cuando hacemos cursos o contamos estas cosas, no sé si acá juega mucho la lotería, pero acá tenemos la costumbre de jugar pues, a juegos de lotería, sobre todo en Navidad, que todo el mundo juega. Entonces, imagínese usted que yo le doy a escoger entre el número 4158 y el número 0003. ¿Cuál le genera más incertidumbre? Y en cambio, los dos tienen exactamente las mismas posibilidades. Por lo tanto, es una cuestión de percepción. Cada uno ahí percibe hasta dónde puede sostener ciertos grados de tensión, de crisis o de incertidumbre, que es no saber lo que va a ocurrir. Entonces, hay gente que cuando no sabe lo que va a ocurrir, son ávidos en encontrar posibilidades, en encontrar fórmulas, en crear cosas nuevas. Y en cambio hay gente que ante la incertidumbre se encierra, se esconde, se hace chica, se hace pequeña. Por lo tanto, es una cuestión de percepción de cada uno. Le pregunto a Marco Antonio Rivera, ¿puedo yo vivir tranquilamente en el caos? Desde entrar a una habitación que está completamente desordenada, caótica, a tener una vida en caos. Claro, por supuesto que podemos vivir en el caos. Estamos viviendo en el caos. Eso es parte de la condición humana. La inseguridad. Hace varios años, Eckhart Tolle escribió un libro que se llama La sabiduría de la inseguridad, precisamente. Y es, ¿a qué me atengo? Fue la pregunta anterior que hiciste. Me atengo a mí mismo. Me atengo a esta calma interna, a este poner orden en mis pensamientos, en mi miedo, en mi respiración. Sí, a eso debemos de irnos las personas ante momentos de turbulencias como eso, es decir, a ver, voy a ordenar mis pensamientos, voy a dejar de estar viendo tantas noticias que me generan miedo, que me generan angustia, que me generan ansiedad, y decir, a ver, ¿qué es lo que tengo en este momento, en el aquí y el ahora? Tengo mi casa, tengo mi familia, tengo mis cosas, sí, tengo alimentación y voy a avanzar en el día a día. Porque si me meto en este mar de información donde están las noticias que va a haber cambio en el flujo del dólar, yo vivo en la frontera y aquí nos pega directamente el cambio del dólar en el día a día. Entonces, otra vez es volver a nuestra respiración, volver a nuestra calma, al control de nuestros pensamientos y decir,
a ver, lo único que existe es el aquí y el ahora, el día de hoy. Voy a ordenar mis cosas, lo que alcance a ordenar dentro de mi trabajo, dentro de mi casa, dentro de mis relaciones, pero sobre todo dentro de mi cuerpo. ¿A qué me atengo? Me atengo a mí mismo. Claro, vivimos en un ecosistema económico, social, político, sí, pero no me puedo dejar llevar por ello. Sí tengo que mantener la calma conmigo mismo y con mi alrededor, porque si yo estoy en un estrés constante, voy a empezar a generar estrés a mi alrededor y todo se vuelve todavía más caótico. Uy, Marco Antonio ha aportado conceptos importantísimos. Miedo, estrés, el ir tomándolo con calma, mantener la calma. Vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso le voy a preguntar a Xavier, por favor, ¿cómo lidio, cómo puedo bregar con el miedo en tiempos de incertidumbre para no agravar las cosas? Porque como decía Marco Antonio, si yo me estreso, termino estresando a todos a mi alrededor. Ya regresamos con nuestro foro sobre el caos en Conexión. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Regresamos a nuestro foro de hoy sobre el caos con los psicólogos Xavier Guiz en Barcelona, España, y Marco Antonio Rivera en Mexicali, México. Xavier, ¿cómo puedo bregar, lidiar? Y mira que los verbos que me vienen son verbos duros, con temas como miedo, estrés, incertidumbre y todas las angustias que eso nos deje. ¿Qué hago? Bueno, lo primero tenemos que ver que todas esas angustias, hasta qué punto son amenazas reales o son anticipaciones que mi mente crea respecto a lo que podría pasar. Entonces, suele ocurrir que muchas personas se agobian, se ansían, entran en estados de ansiedad, precisamente porque están proyectando a futuro lo que pueda suceder y eso las hace sufrir. Entonces, lo primero de todo es abrir un poco la mirada, decir, eso que está ocurriendo en mi mente, eso que yo estoy programando, que estoy pensando, ¿está ocurriendo verdaderamente? Tenemos un filósofo, Ortega y Gasset, que cuando hablaba sobre las crisis y sobre todo los cambios de los movimientos mundiales, cuando hay movimientos como están ocurriendo ahora, y decía, lo malo de estos cambios, o lo bueno, depende, es que lo viejo todavía no ha acabado de morir y lo nuevo aún no es suficientemente visible. Por lo tanto, pasamos por un espacio de incertidumbre que es el que genera que cada uno entre en sus propios sufrimientos. Entonces, el miedo, sin duda, hay que atravesarlo. No nos queda otro remedio, no hay otra solución. No hemos inventado nada que no sea atravesar el miedo, ¿no? Atravesarlo. Pero es bueno entender hasta qué punto lo que yo estoy viviendo como una amenaza es real, hasta qué punto lo está generando mi mente. Entonces, tenemos que recordar que cuando uno está proyectando a futuro, lo está haciendo desde lo que está viviendo ahora en el presente. Por lo tanto, ahora, volvemos a la hora, como decía antes Marcos, volvemos a la hora, es el que me da la pista para saber lo que estoy proyectando hacia el futuro. Y ahí es donde puedo encontrar una manera de decir, deja de estar proyectando al futuro y céntrate en lo que está ocurriendo ahora, a tu alrededor. Eso que estoy pensando que podría dolerme tanto, ¿está sucediendo? No. ¿Estar pensando esto me ayuda a resolver este miedo que tengo? No. Por lo tanto, lo que no está sucediendo, lo que no ocurre, lo que podría ocurrir, dejémoslo pasar. Xavier, pero te pregunto, ¿no sería más bien algo previsorio? Por ejemplo, me puede pasar esto, las cosas van en esta dirección y debo tomar previsiones, debo prepararme para que... Sí. La famosa expresión aquella, cuando construyó Noé el arca, antes de la lluvia, evidentemente, no la construyó en plena lluvia. ¿No sería esa también una manera de verlo? Sí, cabe siempre la prudencia. Esto es un factor humano muy importante, que es la prudencia. Entonces, creo que hay un dicho musulmán que dice, tú rézala,
pero siempre tiene atado el camello. Es decir, que hay que estar muy en lo que está sucediendo y por lo tanto, pero lo que está sucediendo ahora. Yo tengo que ser consciente. Bueno, parece que los vientos soplan por ahí. Bien, ¿qué es lo que yo puedo hacer ahora? ¿Qué está en mi mano? ¿Y en qué debo ser prudente? Pero una cosa es la prudencia, que me prepara, y la otra es el agobio, la angustia que me genero ante algo que no sé si va a suceder. Entonces, este interés humano por tenerlo todo controlado es el que nos hace perdernos muchas veces. Excelente. Marco Antonio, a propósito de esas angustias, de esos temores, por ejemplo, están viniendo redadas en Estados Unidos. Algunos hablan de una suerte de guerra étnica. El otro día oí una expresión muy graciosa, dice, los indocumentados, los ilegales rusos no tienen problemas porque son rubios de ojos azules y no los van a parar en la calle, pero si usted es ciudadano americano, pero su tipo de piel le puede hacer sospechoso de estar viviendo al otro lado de la frontera, pues será otra cosa. Como psicólogo, ¿qué recomiendas en un caso como ese? Porque en la conversación que tuvimos previamente, se hablaba de que hay que salir con tantos documentos por si te paran en la calle, que parece que hay que salir con maletines, ¿no? Con portafolios. ¿Qué nos dices, Marco? Sí, yo mismo estoy yendo a la ciudad de Phoenix a trabajar. Estoy montando una oficina allá. Y con la gente que trabajo, mucha gente de ellos son campesinos o gente que de niveles, de perfiles y niveles de labores domésticas, etcétera, ¿no? Entonces, les pregunto, ¿cómo te sientes? Me dice, nada, pues tengo que seguir haciendo lo que hago todos los días, no puedo dejar de ir a trabajar, no puedo dejar de hacer lo que estoy haciendo. Si llega una redada, si llega la policía migrante, pues nada más sí tengo mis documentos y mis cosas y mis maletas listas para ir por ellas y regresar. Yo mismo lo he visto aquí en la ciudad donde vivo, hordadas de jóvenes, y digo jóvenes porque la mayoría son hombres de entre 25 y 35 años de edad, caminando por las calles de esta ciudad, porque llegó una caravana, ¿no? A dejarlos aquí, y ellos se van caminando hacia los albergues de esta ciudad. ¿Qué hacer? ¿Sí? Fluir. No nos podemos esconder, no podemos reducir nuestra existencia a meternos debajo de la cama por el miedo. No estamos en ese nivel. Sí, afortunadamente, como en otros países que están en guerra y eso. ¿Qué hacer? Fluir, acomodar mis cosas, ser prudente, como lo dice Javier, y no puedo hacer otra cosa más que vivir el día a día. Esto que se especula, que vienen las redadas masivamente, pues habría que ver hasta dónde, ¿no? Hasta dónde se va a estirar la liga, sí, porque definitivamente la economía va a sufrir también una crisis, el flujo económico, comercial, de servicios va a sufrir una crisis si se da estas redadas masivamente como se están prometiendo. Sin embargo, yo quiero hacer énfasis en esto que sucedía en los pueblos colonizadores, o colonizados más bien, sobre todo a pueblos de América. Cuando venían los barcos y venían los cañones y esta invasión, los foráneos, algunos españoles, ¿no? Entre ellos, entendieron que si le pegaban al tótem del pueblo, que si le pegaban en esas aldeas, había un tótem, era el teléfono con Dios, era donde hacían sus ceremonias religiosas. Si ellos le pegaban y apuntaban el cañón y tiraban el tótem, no había nada que hacer con la gente. Solitos se iban al despeñadero, solitos se iban a tirarse a los barrancos, solitos se iban al suicidio. Eso es lo que hay que evitar, ¿sí? Que la gente entre en un caos, en un pánico, en una ansiedad, en una angustia, y reduzca su existencia al solamente estar como animalitos escondidos, y eso no, ¿sí? Si me toca estar aquí en este momento, en esta ciudad de Estados Unidos o de algún otro país, bueno, en este momento toca, ¿sí? Sí, por cuestiones políticas, económicas, sí, por decisiones más altas que no tienen que ver con nosotros, ¿sí? Me toca trasladarme a mi pueblo de origen, bueno, pues disfrutarlo también, ¿sí? Eso es agradecer el momento presente, agradecer la existencia, y lo demás, pues dejar que fluyan. Muy bien, fluir. El tiempo se nos ha venido encima, así que, Xavier, te voy a dejar entonces la palabra ya para concluir.
una reflexión concluyente, por favor. Sí, que precisamente tengamos en cuenta que el caos, que es por donde hemos empezado, Así es, sí. siempre supone un espacio, sí, de incertidumbre, pero a la vez de crecimiento. Porque es en el caos donde aprendemos. Fíjate qué curioso. No es en el orden donde aprendemos. Lo que aprendemos en el orden es justamente el adoctrinamiento, es la seguridad de que las cosas son de una manera determinada, las grandes verdades, los dogmas. Eso es lo que crea una cosa demasiado ordenada. Por lo tanto, necesitamos el caos. ¿Pero para qué lo podemos necesitar? Para aprender. Es el gran valedor de nuestro aprendizaje a lo largo de la existencia. Magnífico. Quiero agradecerle a Xavier Guisa es psicólogo y escritor. Él está en Granollers, allí en Cataluña, muy cerca de Barcelona. Gracias, Xavier, por habernos acompañado. Gracias, César Miguel. Y de este lado del océano, allá en la frontera sur, meramente, en Mexicali, Baja California, en México, el también psicólogo Marco Antonio Rivera. Gracias, Marco Antonio. Muchas gracias, mucho gusto, Javier. También. Saludos, Marco. Muy bien, ese fue nuestro foro del día de hoy sobre el caos. Me viene a la memoria, en la mitología griega, lo que había era el caos. Eso era lo que existía. Y vino el demiurgo, que era un obrero, y puso el orden. Y entonces es donde surgió el cosmos. Cosmos significa eso, orden. Ya regresamos. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón, la voz que cuenta la historia mientras ocurre, está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Mucho se ha hablado en el programa de hoy de las redadas. Y leo una ola de redadas de inmigración planificadas en todo Estados Unidos. Ha resultado en más de 2.000 arrestos en 2 días y continuará en todo el sureste de Estados Unidos aproximadamente 2 o 3 veces por semana, según informaron en CNN. Vamos a la frontera. Vamos a la ciudad de El Paso. Ayer estuvimos en Ciudad Juárez, que es la parte de la ciudad al otro lado de la frontera, en México. Bueno, la parte en el territorio de Estados Unidos es la ciudad de El Paso, en Texas. Allí está David Stout, quien es el comisionado del condado de El Paso. David, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, gracias por invitarme. ¿Cuál es la situación que se está viviendo actualmente en la frontera, allí en Texas? Bueno, pues hay mucha gente que creo que tiene miedo, ¿no? Por lo que ha estado sucediendo, por los decretos del presidente pues somos una ciudad fronteriza, somos una ciudad de inmigrantes, somos una ciudad que 30% de la población no es nacida en Estados Unidos. Y yo creo que somos una ciudad que es pro inmigrante, ¿no? Entonces, estamos tratando entre la ciudad, el condado, todas las ONG, la diócesis, otras entidades de primeramente calmar a la gente y segundo informarles, ¿no? Que sepan sus derechos, primeramente. Eso es muy importante por si llega a existir una redada o si entran a las escuelas. Y yo creo que lo que está pasando es el presidente Trump y su administración están tratando de incitar miedo, ¿no? Y crear caos. Y eso es lo menos que queremos que ocurra aquí. Entonces, estamos tratando de ver legalmente qué podemos hacer también para tratar de detener todo lo que está pasando. Pero la verdad, yo creo que no hemos visto una redada aquí. Hubo videos de un agente de la patrulla fronteriza estacionada fuera de una escuela preparatoria aquí en la frontera, que es la Bowie High School, que está en la mera frontera, y también videos de alguien siendo sacada de la escuela, pero no tenemos más detalles de qué se trataba. Entonces, pues estamos
vigilando, ¿no? Y tratando de calmar a nuestra población aquí. David, para tener una idea, ¿cómo funcionan estas redadas? Eh, ¿cómo? Bueno, estas redadas, de hecho, han sido parte de varias administraciones, ¿no? Desde Clinton hasta Obama, hasta demócratas, han tenido, se ha visto redadas por parte de ICE y de HSI. Pero básicamente entran a un lugar o van a algún lugar de empleo. Típicamente son en lugares de empleo o tal vez en las casas de la gente. Lo que les está dando un poco más de miedo ahora es que ya retiraron eso de lugares seguros, ¿no? Que Ujú. antes, bajo las otras administraciones, había protección básicamente para personas que estaban dentro de una iglesia o también no se atrevían a meter en una escuela. Pero ya la administración de Trump, como sabemos, ha dicho que ya no hay ninguna parte que va a estar segura. Entonces, eso yo creo que es lo que tiene la gente más como que miedosa. Y no sabemos cómo funcionaría porque no ha pasado todavía que hayan Ujú. entrado a una iglesia o que hayan tratado de entrar a una escuela, pero y ojalá y eso nunca ocurre. A lo mejor esto lo está haciendo Trump para nomás hacer un show Ujú. y espero que sea así, pero tenemos que estar listos para cuando pase. El gobernador de Texas, Greg Abbott, había dicho que enviaría el ejército a la frontera para satisfacer al presidente Trump. ¿Ha ocurrido algo de eso en la zona cercana a El Paso, donde está usted, David? Bueno, ya contamos con una militarización fuerte de la frontera y en el 2021 el gobernador Abbott comenzó un programa que se llama Operation Lone Star, donde Ujú. empezó a enviar tropas de la Guardia Estatal a la frontera. Aquí en El Paso, no tanto, aquí hemos visto más flujo, más agentes de la patrulla de caminos, del Department of Public Safety, del Departamento de Seguridad, la Policía Estatal. No tanto de las tropas de la Guardia del Estado, pero en otras partes de la frontera, especialmente por el área de Eagle Pass, que Ujú. está a unas 5 horas de aquí del Paso hacia el este, sí se ha visto una fuerte movilización desde hace varios meses, ¿no? Y bueno, ya hemos visto que han estado llegando tropas del ejército o de la Guardia Nacional, ¿no? Pues aquí hay una base militar Ujú. en El Paso, es la base militar más grande cuando se habla de territorio, el segundo más poblado, pero han estado enviando tropas de otras partes aquí para trabajar en la misión de supuestamente asegurar la frontera. Y eso son las tropas nacionales. David, dijo usted que la gente tiene mucho miedo y que una de las principales funciones que están llevando ustedes adelante, usted como comisionado del condado, es calmarlos. ¿Cómo los calma? ¿Qué les están diciendo? Bueno, eso es difícil, pero nos Mm. hemos reunido la congresista, el alcalde de la ciudad, nosotros en el condado, el obispo aquí, para darles el mensaje de que estamos con ellos, que estamos viendo la manera de que no ocurran estas cosas y de asegurarnos de que sepan que hay oportunidades de que se informen, porque eso es lo más importante, porque pues si alguien llega a tocar tu puerta, no los tienes que abrir si no tienen una orden de arresto, aunque sean agentes federales, ¿no? Ujú. Y si tratan de entrar a la fuerza, puedes ejercer tu derecho de mantenerte en silencio, de no decir nada para que si andan preguntando de cuál es tu estatus migratorio, ese tipo de cosas, ¿no? Es muy importante, no solamente para la gente que a lo mejor sea indocumentada, pero para sus familiares que son nacidos aquí y también para los que trabajamos con ellos, los que vivimos con ellos, los que son, o sea, cuando son nuestros vecinos o están en nuestro trabajo,
para que sepamos también cómo actuar frente a las autoridades y mantener nuestros derechos. ¿Está cerrada la frontera entre El Paso y Ciudad Juárez, David? No, en este momento no está cerrada la frontera. Yo sé que la semana pasada CBP, Customs and Border Protection, ellos realizaron un ejercicio supuestamente que era nomás de entrenamiento que es típico de ellos, dicen, donde sí cerraron la frontera, uno de los puentes aquí en el centro de la ciudad. Tenemos en esta región 4 cruces fronterizos y realizaron este ejercicio en el del centro de la ciudad. Pero no fue por más de un par de horas y eso sería muy, muy difícil con qué lidiar porque hay tanta gente que vive en Ciudad Juárez que trabaja aquí y viceversa, o sea, estudiantes que tienen estatus legal, que son ciudadanos o residentes o tienen visa para venir, que cruzan esos puentes todos los días, también la cantidad de comercio que cruza estos puentes, miles de millones de dólares al año. Sería fatal que cerraran la frontera, no solamente para nosotros y nuestra economía, pero la economía del estado de Texas y también del país, porque depende mucho de lo que viene de México. David, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias por la invitación. David Stout es el comisionado del condado de El Paso, allí en Texas. 10:37, una pausa y ya regresamos en Conexión. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Un funcionario de los CDC, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, John Kengasong, envió un memorando a los altos líderes de esa agencia el pasado domingo por la noche diciéndoles que todo el personal que trabaja con la Organización Mundial de la Salud debe detener inmediatamente sus colaboraciones y esperar más orientación. Se rompen los vínculos entre los CDC y la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué consecuencias puede tener esto? ¿Por qué se procede de esa manera? Si alguien conoce a fondo esta materia es el doctor José Esparza. El doctor Esparza es virólogo, es profesor titular en el Instituto de Virología Humana en la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland. Vamos entonces a Washington. Doctor Esparza, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, San Miguel. ¿Me oyes? Perfectamente. Lo oigo y lo veo. Muy bien. Okay. ¿Qué implica esta ruptura entre los CDC y la Organización Mundial de la Salud? Mira, antes de tratar de contestarte, déjame decirte y decirle a tu audiencia que yo trabajé 20 años con la OMS en Ginebra, de manera que es un animal que conozco muy bien. Y John Kengasong, que acabas de nombrar, ha sido un amigo desde hace muchísimos años. Ahora, lo que significa esta ruptura es una catástrofe para la salud mundial, pero también para la salud en los Estados Unidos. Con frecuencia vemos que la contribución de los Estados Unidos a la OMS es sobre todo económica, financiera, y de hecho los Estados Unidos, tanto el país como organizaciones no gubernamentales dentro de los Estados Unidos, como la Fundación Bill y Melinda Gates, donde yo también trabajé por 10 años, son el mayor contribuyente a la OMS. Entonces vemos que esta ruptura con la OMS la vemos sobre todo desde el punto de vista financiero, cómo va a afectar la pérdida de esta contribución a las funciones de la OMS. Pero yo lo veo un poco más allá, y es que la ruptura es además técnica. Los Estados Unidos es el país más adelantado en materia de medicina y salud pública. Y la ruptura significaría que perderíamos, la OMS y el mundo, la asesoría científica y técnica de norteamericana. Eso es la tragedia.
para los Estados Unidos también es una situación muy grave, porque los Estados Unidos perderían la influencia que tradicionalmente han tenido en diseñar los programas de salud pública internacional, que al fin y al cabo terminan o podrían terminar afectando a los mismos americanos. Un ejemplo muy claro es con las pandemias. La coordinación del esfuerzo internacional para la prevención y manejo de pandemias depende mucho de la OMS. Estando los Estados Unidos fuera de la OMS, entonces perderíamos mucho, todos, el mundo y los Estados Unidos. Todo esto forma parte de la política que lleva adelante el presidente Trump de salir de algunos organismos multilaterales. El Acuerdo de París. También hay amenazas en el caso de la OTAN y otras agencias en el mundo multilaterales, pero en el caso puntual de la OMS, usted mencionó la pandemia, doctor Esparza, y la experiencia que tuvo el presidente Trump en su primer gobierno con la OMS y en tiempos del doctor Fauci no fue precisamente buena. ¿Qué ocurrió allí? ¿Será alguna retaliación por parte del presidente Trump? Bueno, César Miguel, es complejo. Debemos recordar aquí que el presidente Trump en el año 2020 inició un programa muy agresivo para el desarrollo de una vacuna contra la COVID, en una operación que se llamó Operación Warp Speed. Y de hecho, el programa fue exitoso. Para finales del 2020 ya se tenían resultados de que las vacunas que se habían probado aquí en los Estados Unidos eran seguras y efectivas. Desafortunadamente, el anuncio final del éxito de estas vacunas no le correspondió al presidente Trump, sino al presidente Biden. Y eso trajo como consecuencia una actitud negativa de desinformación sobre COVID y sobre la vacuna. Eso influyó de manera muy negativa en la percepción que hubo en ciertos niveles políticos en Estados Unidos sobre el manejo de la COVID. Pero también hay que aceptar que este virus proviene de China y China no fue y no ha sido colaborador ni con la OMS ni con el resto del mundo en estudiar, en conseguir la información clara y precisa de cuál fue el origen de esta pandemia. Y no es que queremos hacer historia, queremos aprender de esta situación porque puede ser muy útil para prevenir pandemias en el futuro. ¿Por qué la orden del señor Ken Ganson va directamente a los CDC para que cercenen, rompan los vínculos con la OMS? Bueno, John no tiene autoridad para ir más allá del CDC. Él es un director asistente en el CDC, de manera que él se dirige a las personas que están bajo su coordinación. Pero también es porque la mayoría, un gran número de los funcionarios americanos que están secundados y que trabajan para la OMS provienen del CDC. Porque el CDC, diría yo, es el organismo de asesoría en enfermedades infecciosas, no solamente de los Estados Unidos, sino de todo el mundo. Pero, César Miguel, tú tienes razón. El impacto de las políticas del presidente Trump de irse saliendo de los organismos internacionales va más allá del CDC. Por ejemplo, hay una orden de que los programas de USAID, de asistencia a los países en vías de desarrollo, se corten. Y eso trae como consecuencia, por ejemplo, la falta de financiamiento para el programa que por 20 años ha estado proveyendo drogas antirretrovirales, drogas contra el SIDA, sobre todo en los países más pobres en África. Se estima que ese programa ha salvado la vida de 20 millones de personas y se ve con preocupación que todos estos programas están llegando a un fin abrupto. Doctor Esparza, le agradezco mucho, como siempre, pues que nos haya atendido en la mañana de hoy. Un placer, César Miguel. El doctor José Esparza es profesor titular en la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland. Nos habló desde Washington. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión.
una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. César Miguel Rondón, la voz que cuenta la historia mientras ocurre, está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Las acciones de la industria tecnológica cayeron. Empresas gigantes como Meta y Nvidia se enfrentaron a un aluvión de preguntas sobre su futuro. Los ejecutivos tecnológicos se lanzaron a las redes sociales para proclamar sus temores. Y todo por culpa de una empresa china de inteligencia artificial poco conocida llamada DeepSeek. ¿Por qué ese pánico? ¿Qué es DeepSeek? Vamos a consultar a un experto en inteligencia artificial. Vamos hasta Montreal, en Canadá, donde está Héctor Palacios. Héctor, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Un placer estar aquí de nuevo para hablar de este excitante tema. ¿Qué es DeepSeek y por qué ha producido este pánico? DeepSeek es muy curioso porque como diríamos, hasta ayer por la tarde, hasta hace muy poco, primero nadie sabía que existía, hasta hace unos meses, y segundo, ellos mismos tampoco sabían que existían, porque esto es una spin-off, como una empresa o inclusive una organización que era parte de una empresa más grande que se dedicaba a finanzas y al high speed trading, estas cosas de que compras y vendes acciones a gran velocidad. Estaban haciendo muchas simulaciones y mucho trabajo interno acerca de cómo hacerlo, y para eso tenía como muchas de estos computadoras que se utilizan para inteligencia artificial, y en algún momento decidieron, ¿sabes qué? Tenemos tantas que vamos a ponernos a hacer esto a ver si sale. Por lo tanto, no es una empresa tradicional que se fundó con la idea de hacer inteligencia artificial, sino que se metieron en eso de pronto. Y están están en China, con personal chino, y por cierto, contratan graduados recientes chinos. Es una cosa como muy, muy, muy nueva. Eso es DeepSeek. Y la otra pregunta fue, El pánico. ¿qué fue lo que hicieron? Sí, El pánico, ¿no? ¿por qué el pánico? Claro. Entonces, ellos, o sea, dentro de las organizaciones que están entrenando de estos grandes modelos de lenguaje o de video, etcétera, el más famoso es ChatGPT, pero Google tiene el suyo y mucha gente tiene como el suyo propio. Dentro de eso hay dos tipos de jugadores, ¿no? Pero primero, un jugador que no está, que son las organizaciones pequeñas, las universidades no tienen recursos suficientes para enfrentar esto. Y después, dentro de los jugadores, dentro de los que participan en esta competencia, están grandes empresas privadas, pero unas están apostando por tener los modelos ellos y producen los servicios, mientras que otros han liberado los modelos. Por ejemplo, Meta, que es la empresa madre de Facebook, han decidido liberar estos modelos con ciertas restricciones, ¿no? De su comercial, de qué tipo, etcétera. Y mientras que para ChatGPT uno no tiene acceso al modelo, no puede usar los servicios, pero no puede ejecutarlo en sus computadoras. Entonces el pánico fue que de pronto esta empresa, que no conocía a mucha gente, liberaron unos modelos que compiten directamente con esto de las grandes empresas tradicionales, pero que primero, bueno, es libre. Libre de verdad, en el sentido que la gente en principio puede bajarlo completo y hacer con eso lo que le dé absolutamente la gana, sin restricciones. Y segundo, que es mucho más pequeño, requiere mucho menos recursos para ser ejecutado, y además el comentario de que se deben haber gastado, para entrenarlo, deben haber gastado tipo 10 veces menos recursos computacionales, con lo cual quiere decir que bajan el nivel de quienes podrían en principio acceder a eso. El pánico es entonces que cuál es la competitividad de OpenAI, de Meta y de Google en todas estas cosas. Entonces, por lo tanto, bajan, pues, algunas acciones de esas podrían verse afectadas. Y la otra es que si hacen falta menos recursos, entonces los proveedores de computadores como Nvidia, que proveen las tarjetas, el hardware para entrenamiento de estos modelos, quizás no hace falta tanto hardware. Quizás se puede hacer con menos. En otras palabras, sería algo así como democratizar la inteligencia artificial, darle acceso a todo el mundo. Democratizar en el sentido
de hacer más posible que haya mayores cantidades de desarrollos independientes. No es que uno va a poder entrenar una de estas cosas en su casa con su laptop, eso no es cierto, pero sí hay dos cosas. Uno, que el mensaje de que más empresas podrían hacer esto sin tener que tener $500 millones para entrenar varias veces. O sea, por un lado puede haber más gente haciendo esto, que ya la ha habido, y segundo, que bueno, que si este modelo está libre y en algunos casos es tan bueno como ChatGPT y estos modelos, quizás no vale la pena pagarle necesariamente a esto. Si alguna empresa Claro. pues decide hacer esto, una organización decide hacer esto, puede usarlo libremente y entonces hay mayor decromatización por diversificación de los servicios. Dijiste, con estos modelos se puede hacer literalmente lo que usted quiera. ¿Podrías darme algún ejemplo, Héctor, por favor? Claro, bueno, lo que usted quiera dentro de las capacidades que tienen ellos, que hemos hablado en otras oportunidades de las limitaciones que tienen, de alucinaciones, de que se inventan cosas, etcétera. Entonces, con OpenAI, que es la empresa de ChatGPT, uno puede usar los modelos como son y hay como unas maneras de hacer como unas adaptaciones con los propios datos de uno, ¿no? Pero siempre está pagándole una cantidad fija por volumen de uso a OpenAI, ¿no? Por lo tanto, si yo, ¿sabes? Estoy como si tengo un solo proveedor, estoy capturado porque ellos quieran subir o bajar el precio. Es como que todos tenemos, mucha gente tiene Netflix, y si Netflix sube el precio y Netflix nos gusta tanto, pues igual pagamos, ¿no? Claro. Pero en este caso, como liberan inclusive toda la información que permite a uno ejecutarlo en su computadora, en principio muchísima gente podría hacer eso, con lo cual bajan los precios y cada quien puede decidir modificarlos en la dirección que desean, porque la licencia es mucho más flexible que la de Meta, ¿no? Ya, Por lo tanto, ya. abre un rango de posibilidades. Héctor, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Muy interesante esto. Bien. Hasta luego. Hasta luego. Héctor Palacios es una autoridad en estos temas de inteligencia artificial. Nos habló desde Montreal. Y bien, hemos llegado así al final del programa por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para 360 Content. Desde 360 Content para TVV Network, en los estudios de Éxitos Miami 107.1 HD, con Laura Rodríguez en la producción general, María Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono. Quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible y a las 10:59 para variar, Barbarita. Beatles.